Vamos a continuar con lo de la glucólisis y vamos vimos ya, perdón, la del metabolismo de producción de etanol y producción de lactato con ustedes. ¿Ya vimos esa parte? No. O sea, ¿ya vimos producción de etanol y producción de lactato? No. ¿No? No. Mencionaron, pero no. Ok, bien, vamos a ver entonces que tenemos, va a ser de manera general completa la glucólisis, y entonces vamos a ver aquí que tenemos, habíamos comentado que ingresan 2 moléculas de ATP, durante la glucólisis van a ingresar 2 moléculas de ATP, y van a salir a partir de este momento de gliceraldehído 3-fosfato. Vamos a hablar de que siempre se van a llevar a cabo a partir de este momento 2 reacciones. ¿Por qué 2 reacciones? Porque el hidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces vamos a tener de forma general 2 reacciones a partir de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Entonces vamos a tener, salen 2 NADH, 2 ATP y 2 ATPs. Entonces, de manera general, hasta llegar a piruvato, vamos a tener que ingresaron 2 moléculas de ATP. ¿Y cuántas moléculas de ATP salieron? ¿Cuántas moléculas de ATP tenemos que comentar cuántas moléculas de ATP vamos a tener al final? Ingresaron 2, salieron 4. ¿Cuánto va a ser nuestro balance global? ¿Cuántas moléculas de ATP vamos a tener? ¿Me están escuchando? 2, ¿no? 2 hasta piruvato. Y dice que van a salir 2 moléculas de NADH. Hasta piruvato saldrían 2 moléculas de NADH. Entonces, esto es nuestro balance general de la glucólisis. Entran 2 moléculas de ATP, salen 4 moléculas de ATP y 2 NADH hasta llegar a piruvato. Entonces ingresan 2 ATPs, salen 4 ATPs, salen 2 NADH y 2 piruvatos. En nuestro balance global serían 2 moléculas de ATP, 2 de NADH y 2 piruvatos. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos a regular la glucólisis? Cuando se incrementen los niveles de ATP, cuando se incrementen los niveles de ATP, cuando se incrementen los niveles de NADH, se inhibe la glucólisis. Al incrementarse los niveles de ATP, al incrementarse los niveles de NADH, se inhibe la glucólisis. ¿Para qué o cuál es la función de la glucólisis? Es generar energía. Entonces, si hay suficiente ATP, se inhibe la glucólisis. Si hay suficiente citrato, que es un metabolito del ciclo de Krebs, también vamos a inhibir la glucólisis, ¿sí? Ok, si tenemos mucho AMP o mucho ADP, ¿de qué señal? Si tenemos mucho ADP, mucho AMP, es una señal de que tenemos poco ATP. Mucho ADP, mucho ADP, mucho AMP, es una señal de que tenemos poco ATP. Entonces, AMP y ADP activan la glucólisis. Entonces, ¿quién es la enzima más importante que vamos a regular en la vía de la glucólisis? La fosfofructoquinasa. La enzima más importante que vamos a regular durante la glucólisis es la fosfofructoquinasa. Quiero que lo tengan muy presente y que recuerden en dónde vamos a tener a la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa es una enzima que vamos a encontrar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Esta es la enzima, la fosfofructoquinasa, la enzima más importante de regulación de la glucólisis. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos mucho ATP, cuando tengamos entonces mucho ATP, mucho citrato, vamos a inhibir a la fosfofructoquinasa. ¿Ok? Bien. Vamos a tener entonces, cuando lleguemos a piruvato, este NADH lo vamos a usar, en la cadena respiratoria. De tal manera que cuando estemos en una condición aeróbica, vamos a meter ese NADH a la cadena respiratoria. En una condición aeróbica, ese NADH entraría a la cadena respiratoria. ¿Sí? En una condición anaeróbica, vean lo que sucede y aquí está de manera general, está aquí marcado. Vamos a generar NADH.
Para pasar de piruvato a lactato, ¿qué les dice aquí? Vamos a usar el NADH utilizado aquí, lo vamos a usar río abajo, ¿ok? Lo vamos a usar aquí río abajo para poder generar, vamos a tener NADH y vamos a generar NAD, ¿ok? Entonces vamos a tener, entonces, que vamos aquí a producir NADH y como no está funcionando la cadena respiratoria porque estamos en una condición anaeróbica, no hay oxígeno, no hay cadena respiratoria. ¿En dónde vamos a usar entonces este NADH? Porque es importante que oxidemos el NADH porque las cantidades de coenzimas están muy reguladas. Eso significa que si la célula solamente, es un decir, solamente tiene 700 o 600 moléculas de NAD, con esas 600 o 700 tiene que trabajar. No sé si les queda claro esta parte. Si solamente tiene 600 moléculas y ya todas las redujo, no por eso va a ser más. Ella va a ver la manera de cómo las va a desocupar o cómo le va a hacer para poder resolver su problema. ¿Por qué? Porque las coenzimas no se producen porque se requieran más. Las coenzimas están muy reguladas y cada célula tiene un nivel de coenzimas. ¿Cómo le hace la célula para poder seguir funcionando? Tiene que oxidar a las NADHs. Entonces, aquí vemos, estas NADHs se van a oxidar en una condición aeróbica en la cadena respiratoria. ¿Me entienden esa parte, jóvenes? En un lugar las tiene que ir a desocupar. ¿En dónde las desocupa? De manera normal. Las desocupa en la cadena respiratoria, ¿sí? Pero la cadena respiratoria funciona si hay presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay cadena respiratoria. Y por lo tanto, ese NADH no se puede ir a entregar ahí. ¿Qué hace la célula? Entra a una condición anaeróbica y entonces aquí vamos a ver cómo a partir de piruvato vamos a usar el NADH, lo vamos a oxidar y generamos lactato. ¿Sí está claro? Entonces, si ustedes pueden ver aquí, en esta les dice, se genera NADH río arriba de la glucólisis y se usa río abajo. Entonces vamos a generar de piruvato a lactato. Dime, Melissa, ¿cómo se llama esa enzima? De aquí hacia allá. No escuché muy bien, doctora, perdón. ¿Qué estabas haciendo, Melissa? Es que realmente es mi internet, doctora. A esta hora siempre está mal. Entonces siempre se escucha, a veces sí, a veces no. ¿Me estabas escuchando? ¿No me estabas escuchando o estabas haciendo otra cosa? Me quedé, estaba anotando en que el piruvato lo oxidas y generas lactato, pero hasta ahí anoté. No quiero, por favor, que me usen de excusa el internet. O sea, necesito que me pongan atención y que dejen de hacer otras cosas. ¿Me puedes decir, Alejandra Lamadrid, cómo se llama la enzima que pasa de piruvato a lactato? Si entra NADH. Es hidrogenasa. ¿Hidrogenasa de quién? De piruvato. Ok. Dime el otro nombre que llevaría esa enzima. ¿Hidrogenasa o cuál sería el otro nombre si va a meter hidrógenos? Reductasa de... ¿Reductasa de quién? De piruvato. Reductasa de piruvato. Yasmín, ¿me puedes decir el nombre de la enzima que va de lactato a piruvato? Yasmín, de lactato. Deshidrogenasa. Ajá. ¿De lactato? Deshidrogenasa de lactato. Ok. Dice que entonces un producto final de una condición anaeróbica es el lactato. ¿Ok? Les dice que es el lactato y ahí es donde vamos a usar las coenzimas reducidas. Alfonso, ¿me puedes decir cómo se llamaría la enzima que pasa de piruvato a acetaldehído cuando se lleva a cabo la liberación de CO2? ¿Cómo se llamaría la enzima? ¿Reductasa de piruvato? ¿Cómo? ¿Reductasa de piruvato? A ver, ¿qué acabo de decir, Alfonso? ¿Qué cosa sucede ahí? Se libera CO2. ¿Cómo se llama la enzima si se libera CO2, Alfonso? No sé, maestro, la verdad.
Ok. Juan Pablo, ¿me puedes decir cómo se llama la enzima que va de piruvato a acetaldehído? ¿No es hidrolasa? No. Dana, ¿me puedes decir cómo se llama, por favor? De piruvato a acetaldehído genera CO2. Si libera CO2, ¿cómo se va a llamar la enzima, Dana? ¿Qué cosa libera? A ver, dime qué cosa es esto que está aquí, Dana. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Qué cosa sacó, ¿no? Dana? ¿Eh? El CO2. Sacó el CO2. Sacó el CO2. ¿Cómo se llama la enzima? La verdad no recuerdo, maestra. Karen Villasana. ¿Sería una descarboxilasa de piruvato? ¿Cómo se llamaría? Descarboxilasa de piruvato. Ok. Descarboxilasa de piruvato. Ok. Descarboxilasa de piruvato. David, ¿cómo se llamaría la enzima que va de acetaldehído a etanol? ¿No es la enolasa? No. Felipe, de acetaldehído a etanol, ¿qué estamos viendo aquí? Ajá. Ajá, ¿hidrogenasa de quién? Ok. ¿Cuál sería el otro nombre? Aparte de hidrogenasa, azael, perdón. Deshidrogenasa de etanol. No, de aquí de acetaldehído a etanol. ¿Cuáles serían los nombres? De acetaldehído a etanol, ¿cómo serían los nombres? Hidrogenasa de acetaldehído. Ajá, ¿y la otra? O reductasa de acetaldehído. Ok, Alejandro Ojeda, ¿me puedes decir el nombre de etanol acetaldehído? ¿Sería deshidrogenasa de etanol? Deshidrogenasa de etanol. Ok, entonces si ustedes pueden ver, bueno, por un lado es, si nosotros estamos en una condición aeróbica, vamos a usar unas lanzaderas en la glucólisis se lleva a cabo en el citosol. La cadena respiratoria se lleva a cabo en la membrana interna mitocondrial. Entonces, si nosotros estuviéramos en una condición aeróbica, para poder meter este poder reductor y poder desocupar las coenzimas, poderlas oxidar en la cadena respiratoria, necesitamos un tipo de lanzaderas que ahorita más adelante vamos a ver. Entonces, si nosotros estamos en una condición anaeróbica, estas lanzaderas las vamos a usar para poder meter el poder reductor a la cadena respiratoria, ¿ok? Bien. Habíamos visto entonces que para pasar de piruvato a acetaldehído se llama la enzima piruvato descarboxilasa, ¿ok? Luego tenemos acetaldehído y para pasar a etanol tenemos acetaldehído hidrogenasa o acetaldehído reductasa y generamos etanol. Esta es la fermentación alcohólica y es la manera en cómo se genera etanol, ¿sí? Cuando yo quiero generar etanol, ¿qué cosa hago? Voy a quitar oxígeno del medio y genero etanol. ¿Qué es lo que necesito tener? Adicionar glucosa y puedo generar entonces etanol. ¿Cuál es el único condición? Quitar el oxígeno del medio. ¿Quién es la enzima importante de esto? ¿Quién es la enzima importante? ¿Quién es la enzima importante? Alcohol deshidrogenasa. En el caso de la otra, hay dos tipos de fermentación. La fermentación alcohólica, o sea, producir etanol, o producimos lactato. ¿Quién produce alcohol? Lo produce las levaduras y algunas bacterias. ¿Quién produce alcohol? Levaduras y algunas bacterias. ¿Quién produce lactato? ¿Quién produce lactato? Lo va a producir
nosotros llegamos a producir lactato y también lo producen las bacterias, de ahí su nombre de bacterias acidolácticas. Ellas en una condición anaeróbica que generan lactato. ¿Dónde están esas bacterias? Por ejemplo, en productos lácteos, de ahí el nombre. O sea, por ejemplo, cuando se descompone la leche hay un crecimiento controlado de este tipo, incontrolado de estas bacterias, y entonces ella, si está cerrado el recipiente donde hay leche y hay un crecimiento descontrolado de estas bacterias, vamos a generar lactato. Se acidifica el medio y tiene un efecto importante sobre las proteínas, cambia sus propiedades ácido básicas, entonces hace que se desnaturalicen las proteínas, se forman agregados y precipitan. Entonces esa es la descomposición de productos lácteos, por ejemplo, o la generación, por ejemplo, cuando en su casa tienen estos, ahí se me fue el nombre, para producir fermentación de la leche, lo que hacen es, hacen una condición, promueven la condición anaeróbica y generan lactato. Y eso es una forma de acidificar la leche. ¿Quién lo hace? ¿Quiénes son las bacterias? Lactobacillus y Streptococcus. Entonces ellos van a generar, a partir de piruvato, generan lactato, y entonces lo que es importante es que el poder reductor generado río arriba se va a utilizar en reacciones que van a estar aquí río abajo. Se desocupan las coenzimas y se realimenta la vía. Entonces es una manera de mantener activa la glucólisis. Entonces, bien, productos entonces, etanol y lactato. Eso es lo que vamos a tener de las fermentaciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Jóvenes? Las bacterias eran Lactobacillus y Streptococcus. Streptococcus. Gracias. Doctora, ¿y era que la condición era quitar oxígeno del medio o hidrógeno? Sí, es eliminar el oxígeno del medio. ¿Cómo lo hacen ustedes? Ustedes quieren hacer una fermentación, lo que tienen que hacer es adicionar la bacteria o la levadura y cierran el recipiente. De esa manera quitan el oxígeno del medio y entonces nada más se van a dar las fermentaciones. ¿Ok? Y se van a dar de esa manera las fermentaciones. Maestra, una pregunta. ¿Sí? ¿La fermentación sigue formando parte de la cadena respiratoria? ¿O es un proceso aparte? O sea, a ver otra vez. La fermentación, no, más bien no hay cadena respiratoria, justamente porque no está funcionando la cadena respiratoria. ¿Por qué no puede estar funcionando? Porque no existe mitocondria en la célula o simple y sencillamente porque no hay oxígeno. El último aceptor de la cadena respiratoria es el oxígeno. ¿Sí? Es lo que había dicho de que trabajaba en dos partes, ¿no? De forma aeróbica y anaeróbica, ¿no? De forma aeróbica y de forma anaeróbica. De forma anaeróbica es cuando no hay oxígeno, la cadena respiratoria no funciona y por lo tanto las coenzimas no hay donde oxidarlas. ¿Dónde se oxidan? Río abajo. ¿Sí? Se van a oxidar río abajo. ¿Ok? ¿Sí? Y había mencionado que nosotros producimos también ácido láctico. ¿En qué tejido, en qué célula lo producimos? Nosotros, por ejemplo, ¿quiénes no tienen mitocondria? Los glóbulos rojos. Entonces ellos todo el tiempo están haciendo lactato. Ellos no tienen glóbulo rojo, ellos no tienen mitocondria, el glóbulo rojo, y por lo tanto no hay cadena respiratoria. ¿Sí? Entonces ellos la única opción que tienen de obtener energía es a través de una vía anaeróbica, una glucólisis anaeróbica. ¿Ok? Es a través de una glucólisis anaeróbica. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Vamos a tener, por otro lado, en el caso a ver, fíjense bien aquí algo importante. Cuando es una glucólisis anaeróbica, ¿qué es lo que vamos a tener? 2 ATPs que ingresaron, 4 ATPs que salieron. De manera general tenemos 2 ATPs. Perdón, si estamos en una condición aeróbica, estos 2 NADH se van a ir a la cadena respiratoria. Y les había dicho que cada NADH genera 2.5 moléculas de ATP. 2.5 moléculas de ATP, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a llevar ese NADH hacia la cadena respiratoria y cada NADH, si entra
Bueno, ahorita vamos a ver. Si fuera NADH el que recibe en las lanzaderas, vamos a generar 5 moléculas de ATP, ¿sí? Lo que es importante es que ese piruvato va a alimentar el ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs es el que genera muchísimo poder reductor. Entonces, ¿cuál es el único inconveniente de que sea anaeróbica la situación? Que si ustedes pueden ver aquí, entró 2 ATPs, salieron 4 ATPs. ¿Cuántos ATPs en total vamos a tener? En total, al llegar al lactato, ¿cuántos ATPs tendríamos? Entraron 2, salieron 4. ¿De cuántos ATPs estamos hablando, jóvenes? De 2. De 2 nada más. Si ustedes pueden observar, la cantidad de energía es muy, muy baja, ¿sí? Sin embargo, se considera sumamente relevante, porque nos va a ayudar para que funcione nuestro organismo a pesar de la poca energía que haya, ¿sí? Bien, ¿qué va a suceder? Vamos a generar lactato y vamos a generar etanol y hasta ahí se acabó nuestro metabolismo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Ok. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Sí? Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a tener, por otro lado, nosotros podemos consumir etanol. El etanol cuando se consume, les dice aquí que se va a generar acetaldehído. O sea, nosotros vamos a consumir etanol y vamos a hacer esta reacción de manera inversa. O sea, las bacterias van a ser de acetaldehído a etanol y se llama la enzima alcohol deshidrogenasa. ¿Cómo le asignaron el nombre? De aquí para acá, aunque pueda hacerlo de acetaldehído a etanol. Nosotros no podemos hacer etanol. O sea, nosotros a partir de acetaldehído no podemos hacer etanol. ¿Está claro? No podemos hacer etanol, pero lo que sí podemos hacer es usar el etanol y generar acetaldehído. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Sí entienden esta parte? A mí no me quedó muy clara, maestro. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Otra vez. Las bacterias y levaduras pueden pasar de acetaldehído a etanol. ¿Nosotros lo podemos hacer? ¿Nosotros podemos generar etanol a partir de acetaldehído? No. Y miren, jóvenes, ¿qué pasaría ustedes en una fiesta? Consumen glucosa, dejarían de respirar y si fuera ese el caso, ¿qué generarían? Si fuera ese el caso, que si pudiéramos, ¿qué generarían si dejaran de respirar un ratito? Etanol. ¿Y hacen eso? Pues serían muy hábiles, ¿no? O sea, claro que no gastarían en alcohol porque entonces dejan de respirar y producen alcohol. ¿Hacen eso? Lamentablemente. Ojalá. ¿Eh? Lamentablemente Ojalá. no. Lamentablemente no, porque sería un ahorro enorme. Nosotros no podemos hacer estas reacciones, pero fíjense sí lo que podemos hacer. ¿Cómo se llama la enzima que pasa de acetaldehído a etanol? ¿Cómo se llama? Alcohol deshidrogenasa. El nombre se lo dan de aquí para acá. En general se le llama alcohol deshidrogenasa. Es el paso de acetaldehído a etanol. Fíjense bien qué sucede. No sé si, por ejemplo, en algunas ocasiones, bueno, si ustedes acostumbran a tomar vino tinto, cosas de ese tipo, que todavía lleva puede haber algunos residuos de levadura. ¿Qué sucede si ustedes dejan abierto la botella? Fíjense bien qué va a pasar. De etanol a qué pasa? Acetaldehído, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando la bacteria se gastó toda su glucosa? Ella empieza a usar etanol. Cuando ya no tiene glucosa, empieza a usar su etanol como fuente de energía. Fíjense bien por qué. Porque de etanol va a pasar a acetaldehído. Ustedes dejan la botella abierta y ¿qué va a pasar? Empieza a funcionar la cadena respiratoria y este NADH va a alimentar la cadena respiratoria. Entonces, ustedes dejan la botella abierta y ya no hay glucosa, la levadura empieza a usar su etanol. Empieza a usar su etanol y puede generar acetaldehído. Genera acetaldehído, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se dice que el vino se qué? ¿Han escuchado el término? Pues Se avinagró. ¿no? Se avinagra porque genera acetaldehído. Entonces, este es un problema de haber dejado abierta la botella.
Entonces empieza de etanol a acetaldehído. ¿Por qué es importante esto? Y nos vamos a ir para acá. Entonces, ustedes ahora, de manera normal, ustedes consumen etanol y van a generar acetaldehído. ¿Qué enzima están usando? La alcohol deshidrogenasa. Hay una desventaja enorme en ustedes, bueno, en todos los humanos, con la alcohol deshidrogenasa. Esta es una enzima inducible, de tal manera que si ustedes nunca han tomado alcohol, ¿qué sucede cuando toman alcohol? No tienen la enzima y entonces ese etanol se va a quedar tal cual y va a causar estragos en ustedes. O sea, de tal manera que si nunca han tomado y toman la primera vez, se ponen borrachos con una cerveza o con 2. Están ya muy tomados, ¿por qué? Porque no tienen la enzima. Esta enzima es una enzima inducible. ¿Qué significa? Hoy tomaron una cerveza, mañana otra, pasado otra y así se van. De tal manera que esta enzima se va a empezar a generar y cuando ustedes consuman etanol, ya a lo mejor el cuarto o quinto día, ya una cerveza que el primer día los emborrachó, ya no les va a hacer nada porque ustedes ya fueron capaces de poderla metabolizar a acetaldehído. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Este etanol lo llevan a acetaldehído. ¿Ok? Vean ustedes lo interesante de aquí. Cuando ustedes eran a lo mejor más jóvenes o todavía lo siguen haciendo, de que ustedes no quieren que sus papás sepan que tomaron. ¿Qué es lo que hacen? Consumen un montón de cosas, hacen un montón usan un montón de estrategias para engañar a sus papás, para que ellos no sepan que están tomados. ¿Cómo no los van a engañar? ¿Cómo no los engañarían? Ustedes al final están metabolizando el etanol, jóvenes. ¿Y qué están generando? Acetaldehído. ¿A qué van a oler, jóvenes? ¿A qué olerían? ¿A qué huelen si tomaron? Díganme ustedes, ¿a qué huelen? Bueno, ustedes no lo saben, pero han olido a un amigo. ¿A qué huele un amigo borracho? Acidito. Huele a acetaldehído, ¿por qué? Porque está metabolizando el etanol. Y se metan lo que se metan, hagan lo que hagan. Jóvenes, esto no lo pueden parar. El metabolismo no lo van a poder parar. Y si sus papás, ustedes los engañaron porque su aliento no huele a etanol, ustedes finalmente si están metabolizando el etanol, ¿a qué huelen? Acetaldehído. Y eso, jóvenes, no lo pueden parar. Y no lo pueden parar. Y entonces si sus papás son un poquito inteligentes, basta con que los huelan, que les huelan el sudor, que los huelan al día siguiente para poder checar si huelen acetaldehído, es que tomaron, jóvenes. Y esa no hay forma de engañarlo. Afortunadamente muchos de sus papás se las creen y muchos de sus papás, si ustedes les dicen que no tomaron porque se metieron 20,000 cosas para poder engañar a sus papás, está muy bien. Basta con que no los huelan al día siguiente. Pero si al día siguiente los huelen, deberían de leer ustedes acetaldehído porque es un proceso metabólico normal y el acetaldehído es un olor muy escandaloso. Por eso cuando ustedes entran a la habitación de alguien que tomó alcohol, apesta a vinagre porque está metabolizando el alcohol. ¿Está claro? Luego, este acetaldehído va a generar acetato y finalmente va a producir acetilcoenzima A, de tal manera que ese acetilcoenzima A va a alimentar al ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Si ustedes pueden observar, al final el etanol, ¿quién es el producto final del etanol? ¿Quién es el producto final del etanol? ATP. El ATP. Entonces, ¿qué entienden ustedes? Si yo tomo, ¿qué cosa voy a tener como producto final? ¿Qué cosa voy a tener, jóvenes? Energía. Energía, ¿ok? ¿Sí? Voy a tener energía, ¿sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces, ¿qué cosa hace el etanol? ¿Qué cosa hace el etanol? Genera energía. Cuando yo tengo cubiertas mis necesidades energéticas, voy a intentar almacenar los nutrientes que consumí. ¿Qué significa eso? Si yo consumía alcohol, el alcohol no lo puedo almacenar. No hay forma de decir, ahorita tomé alcohol y lo voy a almacenar mañana para poder tener los efectos que me encantan con el alcohol. Eso no se puede hacer. Pero lo que sí van a hacer ustedes es que consumen el alcohol, lo metabolizan y generan acetilcoenzima A, como dice ahí la diapositiva. ¿Cuál es el único problema de esto? Que este acetilcoenzima A, si no necesito energía, ¿a dónde se va? ¿A la producción de qué? ¿A la producción de qué, jóvenes?
Tejido adiposo. Ácidos grasos. No, pero ¿qué dice? De ácidos grasos. De tal manera que, ¿qué va a suceder? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Vamos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes, el alcohol, lo tienen que ver como una fuente de energía. ¿Sí? ¿Dudas? Nos recomienda como una fuente de ácidos grasos. ¿Mande? Ah, no, es que ya cambió el término. Maestra, entonces ahí es cuando se hace la famosa panza chelera. Claro. O sea, es que este alcohol, si yo no necesito ATP, por ejemplo, vamos a suponer, estoy en una comida, estoy consumiendo tortillas, estoy consumiendo la carne asada, estoy consumiendo la cantidad de energía necesaria que necesito para poder funcionar. ¿Qué hago con mi exceso de energía que yo estoy consumiendo, con mi exceso de nutrientes que yo estoy consumiendo? La energía, jóvenes, no se almacena, ¿sí? Y la energía no se almacena. Entonces, ¿qué cosa hago? Almaceno nutrientes. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Sí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosa hago? Voy a metabolizar el etanol y voy a generar acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, si no lo necesito para que me genere energía, lo voy a almacenar en forma de ácidos grasos. De tal manera que todo el exceso de esa carne asada que yo tuve o todo exceso de nutrientes que yo consumí, ¿en qué los voy a procesar? Los voy a metabolizar y voy a generar ácidos grasos, que es lo que yo puedo, almacenar y no tengo límites de almacenamiento. ¿Sí? ¿Y todo el proceso del metabolismo del etanol se lleva a cabo en el hígado? Todo el metabolismo del etanol se lleva a cabo en el hígado. La enzima alcohol deshidrogenasa se produce en el hígado. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver también? Vamos a ver aquí que un punto importante de la ¿cómo se llama? De los carbohidratos es tanto glucosa, fructosa como galactosa, todas se van a incorporar en la glucólisis. Glucosa, galactosa, todos se van a incorporar en la glucólisis. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Qué hace la fructosa? Se ingresa a la célula, se fosforila y se genera fructosa 1-fosfato. Esta fructosa 1-fosfato se va a hidrolizar y va a generar dihidroxiacetona fosfato, que se parece a la glucólisis, y gliceraldehído. Igual como lo hace la fructosa 1,6-bifosfato, nada más que la diferencia es que en la glucólisis traemos una fructosa con 2 fosfatos. Una fructosa con 2 fosfatos, ¿ok? ¿Sí? Bien, vamos a generar gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. ¿Dudas hasta aquí? Gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Ok, con estas dos vamos a continuar y vamos a generar, por ejemplo aquí, fructosa, va a generar dihidroxiacetona y gliceraldehído, y luego ese gliceraldehído se fosforila y va a generar gliceraldehído 3-fosfato y sigue la vía de la glucólisis. Nada más recordando, todo el gliceraldehído 3-fosfato nos va a generar piruvato y luego acetilcoenzima A. Entonces, esta fructosa va a entrar a la vía de la glucólisis. ¿Qué más vamos a ver? La galactosa no la vamos a ver a detalle, solamente saber que la galactosa se fosforila, igual cuando entra se fosforila, y lleva a cabo una serie de reacciones para poder generar glucosa 6-fosfato. De esta manera, ingresa a la vía de la glucólisis. Glucosa, fructosa, todos estos monosacáridos ingresan a la vía de la glucólisis. ¿Dudas hasta aquí?
¿Ok? Bien. Tenemos entonces que de manera general en la glucólisis vamos a tener dos tipos de glucólisis, anaeróbicas y aeróbicas. En las condiciones anaeróbicas, ¿quiénes son los productos finales en una condición anaeróbica? ¿Me recuerdan, por favor? ¿Quién es el producto final en una condición anaeróbica? Etanol y lactato. Etanol y lactato, ¿ok? Etanol y lactato. ¿Vamos bien? Ok. Etanol y lactato. En una condición aeróbica, ¿quién es el producto final? Piruvato, ¿sí? Y entonces ese piruvato en una condición aeróbica lo vamos a meter al ciclo de Krebs. En una condición aeróbica lo meteríamos al ciclo de Krebs. Les voy a explicar en qué consisten las lanzaderas y ahorita ustedes las van a anotar. Me dejan que las explique y ahorita ustedes las anotan. Existen dos tipos de lanzaderas, la malato aspartato y la glicerol fosfato. ¿Qué significan estas lanzaderas o cuál es su función? Meter el poder reductor del citosol a la matriz mitocondrial. ¿Cómo se meten? Ellas no pueden entrar, no pueden atravesar la membrana interna mitocondrial. ¿Cómo van a meterse? A través de lanzaderas. ¿Ok? Bien. Hay dos tipos de lanzaderas. La lanzadera de glicerofosfato y la lanzadera de malato. Les voy a explicar y ahorita lo anotan. La primera lanzadera es, yo tengo NADH afuera, en el citosol. Lo hago reaccionar con dihidroxiacetona y genero glicerol 3-fosfato. ¿En dónde están los hidrógenos del NADH? En glicerol 3-fosfato. ¿Ok? Aquí es donde van. En glicerol 3-fosfato. ¿Ok? Ese glicerol 3-fosfato atraviesa la membrana externa, entra y le entrega sus hidrógenos al FAT. ¿Ok? Le entregan sus hidrógenos al FAT. Este NADH reacciona con dihidroxiacetona fosfato y le entrega sus hidrógenos a dihidroxiacetona fosfato, genera glicerol 3-fosfato y cuando ya está en la mitocondria, el glicerol 3-fosfato venía de NADH. Lo normal es que se lo entregara a NADH. Esta lanzadera no se lo entrega a NADH, se lo entrega a FAT. La pregunta es, ¿de qué depende que se lo entregue a FAT o a NAD? Cada célula tiene un tipo de lanzadera, ¿sí? La mayoría de las células tienen la lanzadera de malato, pero algunas células llegan a tener esta lanzadera. Y en vez de entregárselo a FAT, se le entregan en vez de entregárselo a NAD, se lo entregan a FAT. Y entonces este glicerol 3-fosfato se oxida, genera dihidroxiacetona fosfato y se sale para poder llevar otros hidrógenos. ¿Por qué hacen eso? Porque el NADH no puede atravesar la membrana mitocondrial. ¿Quién lo hace? El glicerol 3-fosfato. Le entrega sus hidrógenos al FAT y tenemos FADH listo para entregar sus electrones a la cadena respiratoria. ¿Sí está claro esa lanzadera? A ver, ¿les queda claro qué son las lanzaderas, jóvenes? ¿Les quedó claro? Las lanzaderas son... ¿Ayudas para atravesar la membrana? ¿Mande? ¿Ayudas para atravesar la membrana? Ayuda a atravesar son sistemas utilizados para poder meter los hidrógenos de las coenzimas reducidas. Las coenzimas no pueden atravesar las membranas. ¿Quieren anotar algo nada más de ahí? Recuerden que no es importante que anoten la lanzadera porque pues ustedes tienen la presentación y de ahí la van a sacar. ¿Ok? Nada más puede repetir rápido otra vez la definición de la lanzadera. A ver, ¿qué cosa exactamente quieren que les repita? Así como su definición cortita, así de la lanzadera es esto. Había dicho algo sobre un sistema para ingresar. O sea, las lanzaderas son un sistema para poder ingresar los hidrógenos de las coenzimas reducidas. Maestra, ¿a mí me podría repetir la lanzadera del glicerofosfato, por favor? Pues es toda la que acabo de decir. O sea, a ver, díganme, a ver, no me digan que les repita todo, jóvenes, porque es muchísimo para mí estarles repitiendo toda la vía. O sea, díganme específicamente qué quieren saber. O sea, ¿qué es lo que no entendieron?
Díganme que no entendieron. Ok, siguiente lanzadera. Hay una lanzadera, la lanzadera de malato, que es la más utilizada. Llega NADH que viene de la glucólisis y va a reaccionar con oxaloacetato. Aquí ustedes pueden ver que ese NADH con oxaloacetato, el NADH reduce al oxaloacetato y va a generar malato. ¿Ok? Este oxaloacetato va a tomar los hidrógenos de aquí y se produce malato. Malato es un metabolito permeable a la membrana interna mitocondrial. Una vez que está dentro el malato se oxida. ¿A quién sí le entrega sus hidrógenos? A NAD, y que genera NADH. Y entonces este malato oxidado, ¿quién es? Oxaloacetato. Oxaloacetato no es permeable a la membrana interna mitocondrial y entonces tiene que hacer una reacción de transaminación. En una reacción de transaminación va a llevarse a cabo lo siguiente. Se va a llevar a cabo una reacción entre un aminoácido y un cetoácido. Lo apuntan por ahí, por favor. Una reacción de transaminación es una reacción entre un aminoácido y un cetoácido. Ponen aminoácido 1 más cetoácido 1. ¿Sí? ¿Una reacción entre qué y qué, maestra? Perdón. Les voy a pedir un favor, jóvenes. Necesito que me pongan atención porque no puedo estar repitiendo porque vamos muy atrasados ya ahorita en la materia. Les pido de favor que me pongan mucha atención cuando estoy hablando, por favor, para que no nos detengamos mucho. Es una reacción entre un aminoácido y un cetoácido, ¿sí? El aminoácido 1 le entrega su grupo amino al cetoácido 1. Flecha de reacción. Va a dar aminoácido 2 con cetoácido 2. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? El aminoácido 1 le dio su grupo amino al cetoácido. Y cuando le dio su grupo amino al cetoácido, ese aminoácido se convirtió en cetoácido. Cuando transfirió su grupo amino, el aminoácido 1 se convirtió en cetoácido. Es el correspondiente cetoácido 2. El cetoácido 1, cuando recibió el grupo amino, se convirtió en aminoácido 2. Aquí está el ejemplo. Quiero que me pongan atención para que lo puedan entender. Glutamato y oxaloacetato. Díganme quién es el aminoácido aquí y quién es el cetoácido. El glutamato es el aminoácido. ¿Y el oxaloacetato? El cetoácido. Sería aminoácido 1 más cetoácido 1. ¿Sí vamos bien? Glutamato le cede su grupo amino al oxaloacetato. El oxaloacetato con un grupo amino, ¿en qué se convierte? En aspartato. ¿Sí? El glutamato, cuando perdió su grupo amino, ¿en qué se convierte? En cetoácido. Alfa-cetoglutarato. Glutamato más oxaloacetato va a dar aspartato más alfa-cetoglutarato. O sea, aminoácido 1, cetoácido 1. El cetoácido recibe el grupo amino y se convierte en aminoácido y el aminoácido en cetoácido. ¿Ok? ¿Por qué es importante que se haga esto? Porque oxaloacetato no es permeable a la mitocondria. Entonces, oxaloacetato se tiene que convertir en algo que sea permeable a la mitocondria y se convierte en aspartato que ya puede salir de la mitocondria. Sale aspartato, sale alfa-cetoglutarato y entonces acá ya en el citosol se lleva a cabo otra vez una reacción de transaminación. ¿Por qué es importante que se vuelva a transaminar? Para que vuelva a generar oxaloacetato, que es el que necesitamos para que vuelva a acarrear poder reductor. Ya en el citosol se vuelve a transaminar. Y entonces aquí se transamina, se genera oxaloacetato y vuelve a acarrear otro poder reductor. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? La lanzadera de glicerofosfato entrega su poder reductor a FAD. La lanzadera de malato entrega su poder reductor a NAD. ¿Cuál es el problema de la lanzadera de malato? Que cuando se oxida el malato genera oxaloacetato y oxaloacetato no es permeable a la membrana interna mitocondrial. ¿Sí? ¿Qué hace para poder ser permeable? Generar
productos que sean permeables, por lo tanto opta por una reacción de transaminación con glutamato. Se van a generar dos productos que son permeables a la membrana interna mitocondrial y entonces esos dos productos salen y acá se transaminan. Se genera otra vez oxalacetato para llevar a cabo la reacción. ¿Tienen dudas hasta aquí? Y para que se lleve a cabo la transaminación, ¿es necesario que ya haya ingresado el malato? ¿Ya qué? ¿Ingresado el malato? No, es que en realidad tú necesitas la transaminación acá afuera para poder generar oxaloacetato. Oxaloacetato es el que se va a reducir a partir de NADH. O sea, oxaloacetato es la base es el que recibe los hidrógenos del NADH. O sea, ¿quién es malato? Es oxaloacetato reducido. ¿Cuáles hidrógenos recibió? Los generados en la glucólisis. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Ahora sí, ya malato es permeable a la membrana interna mitocondrial. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? Ok. Tenemos por otro lado tenemos que, habíamos comentado que teníamos por un lado, esto lo estamos haciendo porque son las coenzimas. Cuando nosotros hagamos el balance de cuáles son los productos o cuándo se lleva a cabo estas lanzaderas se van a llevar a cabo, Lidia, perdón, ¿es de su grupo? ¿Lidia Durán es de su grupo? Creo que es del otro. Ok. Vamos a tener entonces que esas coenzimas generadas en la glucólisis van a ser metidas a la cadena respiratoria a través de las lanzaderas. Si estamos en una condición anaeróbica, el producto final que vamos a obtener, ¿quién era? El producto final que vamos a tener es piruvato. En una condición aeróbica, ese piruvato va a alimentar al ciclo de Krebs. Ese piruvato alimenta al ciclo de Krebs en una condición aeróbica. ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? Generar poder reductor. Esa es la función del ciclo de Krebs. Generar poder reductor. ¿Cuánto por vuelta vamos a tener del ciclo de Krebs? Ya lo hemos comentado, creo. 3 NADHs por vuelta. 3 NADHs, un FADH y un GTP. Por vuelta esos son los productos finales, ¿no? Ok, vamos a tener 3 NADHs, un FDH y un GTP. ¿A dónde van a ir esos NADHs y FDH? ¿A dónde? A la cadena respiratoria. A la cadena respiratoria, ¿ok? Bien. Vamos a ver entonces, tenemos 3 NADHs, un FDH y un GTP. Esos son los productos finales del ciclo de Krebs. ¿Qué vamos a alimentar con ese? Vamos a alimentar la cadena respiratoria. Bien, les dice que el piruvato es capaz, ¿en dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Este piruvato se mete a la matriz mitocondrial y en la matriz mitocondrial va a generar acetil coenzima A. Este piruvato generaría acetil coenzima A en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Cómo se llama la enzima que va a generar acetilcoenzima A? Primero, obviamente, piruvato tiene 3 carbonos y acetilcoenzima A tiene 2 carbonos. Debería llamarse una piruvato descarboxilasa, pero aquí lo interesante es que se genera NADH. Entonces,
¿Cómo le hacemos para poder generar acetilcoenzima A? A ver, me ponen atención, por favor. Acetilcoenzima A son 2 carbonos con una S-coenzima A. Acetil, ¿por qué acetil? Porque son 2 carbonos, es un acetato. Acetilcoenzima A. Coenzima A es esta molécula que está aquí nada más, CoA-SH. ¿Sí? CoA-SH. Ok. Entonces tengo un piruvato y para poder meter la coenzima A necesito descarboxilar. ¿Por qué? Porque requiero mucha energía para poder meter la coenzima A. ¿Ok? Requiero mucha energía para poder meter la coenzima A. Entonces voy a generar acetil coenzima A. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bien, entonces de piruvato se descarboxila y genero acetil coenzima A. Lo que es importante aquí es que entra NAD y sale NADH. Entonces, esta enzima se llama piruvato deshidrogenasa. ¿Ok? Tengo ya acetilcoenzima A. Para poder iniciar el ciclo de Krebs debo de tener oxaloacetato. Aquí no está marcado, pero me van a poner la siguiente reacción. Piruvato se descarboxila y me genera acetilcoenzima A. Piruvato se carboxila y me genera oxaloacetato. ¿Quién es el precursor de ambos metabolitos? El piruvato. Piruvato se descarboxila y genera acetilcoenzima A. Piruvato se carboxila y genera oxaloacetato. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bien, vamos a empezar. Vamos a tener entonces, vamos a tener aquí que hay oxaloacetato más acetilcoenzima A. Dice que va a unirse, oxaloacetato tiene 4 carbonos y acetilcoenzima A tiene 6. Para poderse unir, se libera la coenzima A, que recuerden que para poderla pegar, descarboxilamos. Cuando descarboxilamos generamos mucha energía y es la energía que usamos para poder pegar la coenzima A. Vamos a condensar acetilcoenzima A con oxaloacetato. ¿Quién va a dar la energía necesaria para la condensación? La liberación de la coenzima A y vamos a generar citrato. ¿Sí? Bruno, ¿cómo se llamaría esa enzima? Para generar oxaloacetato sería una carboxilasa. A ver, fíjate bien que estamos viendo, o sea, ¿qué cosa ves ahí? ¿Qué tipo de reacción es? Ay, ¿en qué parte, maestra? O sea, en esta, les estoy diciendo que va a reaccionar oxaloacetato con acetilcoenzima A y va a generar citrato. A ver, chécame ahí cuántos carbonos tiene el citrato. Tiene 6. Ok. ¿Qué entiendes tú que sucedió? Que pues sí que aumentó el número de carbonos y más bien sería que aumentó un grupo. A ver, ¿cuántos carbonos ¿no? ¿cuántos carbonos, Bruno, tiene el oxaloacetato? Tiene 4. Sí, pues se carboxiló, ¿no, maestra? Bueno, se aumentó un grupo carboxilo. Juan Carlos, ¿me puedes decir qué observas tú ahí en esa reacción? Se unió el oxaloacetato con el acetilcoenzima A. ¿Sí qué? Se unió el oxaloacetato con el acetilcoenzima A por medio del agua. Se liberó la coenzima A y se produjo el citrato. Por eso, a ver, ¿qué cosa observas ahí? ¿Qué tipo de reacción es? Sería como una tipo sintasa, pero se ocupa agua, así que sería como... No, a ver, ¿qué cosa me acabas de decir ahí? ¿Qué cosa está sucediendo? ¿De qué tipo de reacción estamos hablando? Se mete agua para crear el citrato. ¿Cómo? Se metió agua para crear... A ver, no, dime exactamente qué tipo de reacción es.
Mariana Ortiz, ¿me puedes decir, por favor, qué tipo de reacción es? ¿Podría ser una hidrolasa porque se utiliza el agua? Hidrolasa rompe, Mariana. ¿O quién me está contestando? Sí, soy yo. Entonces sería una hidratasa. La hidratasa nada más mete agua. ¿Qué estás observando ahí, Metsi? ¿Me puedes decir, por favor, qué tipo de reacción es? Igual había pensado en la hidratasa, pero pues ya vi que no. Axel, ¿me puedes decir qué tipo de reacción es? Pues también estaba viendo si era hidratasa, pero pues nada, mete el agua y la coenzima A, pero... O sea, ¿qué cosa estamos observando aquí que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿qué observan? ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Me puedes decir, Carla, qué tipo de reacción entiendes tú que es? No sé, maestra. O sea, nadie sabe. ¿No sería la síntesis de un compuesto? Ok, ¿cómo se llama una enzima que lleva a cabo la síntesis de un compuesto? ¿Sintasa? ¿Sintasa de qué? ¿Sería sintasa de oxaloacetato? A ver, sintasa se le da el nombre de quién, del reactivo o del producto. Ah, no, del producto. Entonces sería sintasa de citrato. Sí, porque estás formando citrato. ¿Quién me está contestando, perdón? Melisa, Hernández Melisa. Melisa, ¿es una sintasa? ¿Les aclaras a todos? ¿Qué es una sintasa, Melisa? Pues es una enzima que se genera cuando se unen cosas para hacer un producto, ¿no? Y pues o aquí sea, estamos es la condensación de dos moléculas. Es la condensación de dos moléculas. Normalmente cuando las moléculas se condensan, liberan agua, etcétera. Entonces, aquí lo que es importante es que hay dos productos y se genera hay dos reactivos y se genera un producto. ¿Sí? Ahí tengo una duda. Porque no nos había comentado que sintasa se usa con la energía del ATP. Esa es sintetasa. Ok. Entonces la confundí. Maestra, una pregunta. Ajá. El agua aquí nada más está dando el hidrógeno para la coenzima, ¿no? Para liberar la coenzima. O sea, no importa, a ver, o sea, aquí lo que es importante es, deben de nada más de tomar en cuenta, en este caso, deben de considerar, por ejemplo, aquí, les dice, entra agua para poder romper y liberar la coenzima. O sea, esta coenzima lleva hidrógenos del agua y también dejó, o sea, aquí, ¿qué es lo que sucede? Les dice que tenemos CH2, CO, O y el H, bueno, que aquí está ionizado, pero el H que está aquí, ¿de dónde viene? Del agua. ¿Sí? Pero otro hidrógeno se lo llevó la coenzima A. ¿Está claro? Diego es de su grupo, Diego Domínguez. Ok, aquí está un hidrógeno del agua y aquí está el oxígeno y el hidrógeno del agua. Bueno, no está el hidrógeno porque está ionizado y esa ionización depende del pH. ¿Sí está claro? Sí, maestra. Ok. ¿Dudas? Ok. Tenemos ya citrato sintasa. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 6. Tiene 6 carbonos. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos ya listo el citrato. Me dices, por favor, Jacqueline, ¿cómo se llama la enzima que pasa de citrato a cisaconitato? ¿Qué observas que sucede? Pues observo que sucede una deshidratación porque sale el agua. ¿Cómo se llama la enzima? Entonces sería, espérenme, deshidratasa. ¿De quién? De citrato. Sí, ¿deshidratasa de quién? Citrato. Ok. No alcanzo a ver bien. Sí. Ajá, deshidratasa de citrato. Ok.
Es una deshidratasa de citrato. Y vamos a tener cisaconitato. Jessica, ¿cómo se llama la siguiente enzima? Pues observo que entra agua, entonces sería una hidratasa. ¿De quién? Cisaconitato. De cisaconitato. ¿Ok? Hidratasa de cisaconitato. Luego, ¿qué sucede? Tadeo, ¿qué sucede de cisaconitato a alfa-cetoglutarato? De isocitrato a alfa-cetoglutarato. Una descarboxilación, entonces sería descarboxilasa de isocitrato. Y descarboxilasa de Isocitrato. Descarboxilasa de isocitrato, ¿ok? Y vas a tener ¿qué cosa? El alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato, ¿ok? Ese alfa-cetoglutarato, pero se lleva a cabo una descarboxilación, Tadeo, fíjate bien, de isocitrato alfa-cetoglutarato, pero ¿qué más llevas a cabo? ¿Qué dice aquí? Bueno, ahí hay un NADH. Entró un NAD y salió un NADH. ¿Qué entiendes ahí? ¿Qué sucede? Una oxidorreducción, bueno, sería... Ok, ¿cómo se llama la enzima? Deshidrogenasa. De isocitrato. Deshidrogenasa de isocitrato. Y entonces te va a dar NADH, ¿ok? Luego, entonces sería deshidrogenasa de isocitrato, ¿ok? Clemente, de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, ¿qué observas? ¿Qué cosa sucede? La entrada de una coenzima A y la salida de un CO2, o sea, sería una descarboxilación de alfa-cetoglutarato para darnos... ¿Pero qué más sucede? Bueno, es la segunda, sí, otra vez entra un Na y sale un NADH, haciendo una... Pero según yo, es una hidrogenasa, ¿no? O sea, ¿o no? ¿Qué salió? NADH. ¿Cómo se llama la enzima? Pues según yo, una hidrogenasa, ¿no? ¿Qué salió? NADH. ¿Entonces por qué es una hidrogenasa? Bueno, no oxidasa. No es una oxidasa porque no tiene oxígeno. ¿Cómo se llama la enzima? No me acuerdo. Deshidrogenasa. ¿Deshidrogenasa de quién? Del mismo alfa-cetoglutarato. ¿Deshidrogenasa de quién? De alfa-cetoglutarato. Muy bien. Entonces, se descarboxiló, metió coenzima A, ¿cómo? Descarboxilando. Durante ese proceso también se deshidrogenó, ¿ok? Se deshidrogenó y tenemos succinilcoenzima A. Valeria, dime cómo se llama la enzima que va de succinilcoenzima A a succinato. Fíjate bien todo lo que sucede en esa reacción y me dices cómo se llama. Se libera la coenzima A, sale también ATP, entonces se llama... ¿Es una deshidrogenasa? O sea, quiero que me analices todo. O sea, fíjate bien. Salió ahí, o sea, ¿por qué le vas a llamar deshidrogenasa? ¿En dónde estás viendo los hidrógenos? No, no hay. Entonces, ¿por qué le vas a llamar así? Sale la coenzima A y sale el ATP. Ok. Entonces, sale la coenzima A y sale el ATP. A ver, fíjate bien. Te dice que entra GDP más PI. ¿Para qué entraron ellos? ¿Qué entiendes ahí?
Que entró una sintasa. Diego, ¿es de ustedes, de su grupo? Perdón, yo les pregunté, creo. ¿Diego es de su grupo? Domínguez o... Ajá, Domínguez. No, creo que es el siguiente, maestro. Ok. Otra vez, aquí, checa, tienes GDP y PI. ¿Qué cosa entiendes que sucedió en esa reacción? Que entraron para después salir como ATP. Ok, o sea, ¿para qué entraron? Para formar ATP. Ok, entonces, ¿qué significa ahí? O sea, ¿qué cosa, cómo lo hicieron para poder formar ATP? ¿Qué entiendes? ¿Cómo le hicieron para poder formar GTP o ATP, que para fines prácticos es lo mismo? ¿Cómo le hicieron? Pues hicieron una síntesis. Por eso, ¿de dónde? Ajá, hizo una síntesis. ¿Y qué entiendes ahí? ¿Por qué hicieron esa síntesis? ¿Qué cosa se pasó en la reacción para hacer esa síntesis? ¿Qué pasó en la reacción? ¿Entiendes la pregunta? O sea, sí entiendo. Me está preguntando qué hicieron el GDP para formar el ATP, ¿no? Ajá. ¿Qué hicieron? ¿O por qué sucede eso en esa reacción? Pues se fosforilaron. Sí, pero ¿qué sucedió en esa reacción para que se sintetizara GTP? Metzin, ¿qué entiendes que sucede ahí? ¿Rápido? ¿Que pudo haber actuado una sintetasa? No, dime qué cosa sucedió ahí. O sea, entró GDP y entró fosfato inorgánico y se generó GTP. Entonces, ¿qué entiendes que sucedió en la reacción para que sucediera eso? Ay, Dios. O sea, si está sucediendo eso es porque se está liberando energía en la reacción. ¿Quién la está tomando? El GDP para unir el fosfato inorgánico, formar GTP. ¿Cómo se va a llamar esta enzima, Mechi? De GDP más PI que forme GTP. ¿Cómo se va a llamar la enzima? Sintetasa de... Sintetasa no, porque para que sea sintetasa requiere invertir energía el ATP. Ahí estás formando ATP, no estás invirtiendo energía a partir del ATP. ¿Cómo se llama la enzima? No es sintetasa. ¿Cuál sería la otra opción, Metzi? ¿La transferasa? No, Metzi. ¿Cuáles son de... O sea, nada más existe sintetasa, lo acabamos de ver ahorita. Jessica. ¿Es una sintasa de ATP? Sintasa de GTP o sintasa de ATP. ¿Sí? Ok, eso se le llama una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué significa eso? Que sintetizamos ATP en una reacción directamente. Esa es una reacción muy exergónica, de tal manera que la energía la usamos para poder formar GTP. ¿Sí está claro? Ok. ¿Qué cosa también, o de dónde salió esa energía? La energía salió a liberar la coenzima A. O sea, liberamos la coenzima A y entonces liberamos, a la hora de liberarla generamos energía. ¿Quién atrapa esa energía? El GDP más el fosfato inorgánico para poder formar GTP. A eso se le llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Cuál es la otra? ¿En dónde más formamos GTP o ATP? En la fosforilación oxidativa directamente. Aquí esta reacción es tan exergónica que la energía se utiliza para poder sintetizar GTP o ATP. Entonces, tenemos por un lado, si liberamos coenzima A, se va a llamar hidrolasa de succinilcoenzima A, porque liberamos la coenzima A, la rompimos. ¿Con qué se rompen normalmente las moléculas? Con agua. Se va a llamar hidrolasa de succinilcoenzima A y sintasa de GTP. Tiene dos nombres. No le podemos llamar así a esa enzima. ¿Cómo le llamaríamos a esa enzima, Axel? De succinato a succinilcoenzima A. ¿Cómo le llamaríamos? Succinatos. Sería quinasa.
¿Quinasa? Quinasa significa que fosforila, Axel. De aquí para acá, ¿estamos fosforilando, Axel? Ah, no. ¿Dónde ves los grupos fosfatos ahí, Axel? No. Alejandra Ojeda, ¿cómo se llamaría la enzima? Podría ser una... ¿Qué observas que está sucediendo? Desuccinato. Una ¿El succinato con quién reacciona? ¿Con quién reacciona el succinato? Con el FADH. Ok, Karen Villasana, ¿me puedes decir con quién está reaccionando el succinato? Jóvenes, recuerden que los estoy evaluando. Si en este momento asignara calificaciones, creo que la mitad del grupo está reprobado. No sé si están conscientes de esa situación. ¿Sí? No están repasando, no están estudiando, jóvenes, y no sé cómo les va a ir. Karen Villasana, ¿me puedes decir qué cosa estás observando aquí? Que el succinato reacciona con el acetil-CoA y le da su hidrógeno al FADH. A ver, ¿qué cosa ves? O sea, esta reacción de aquí, para que dé succinil coenzima A, ¿qué ves? ¿Qué reacciona con qué? El alfaceto glutarato con el CoA para generar el succinil-CoA. Ok. ¿Y cómo a expensas de quién? A expensas del acetil-CoA, ¿no? No, otra vez. Perdón, a expensas del GTP. De GTP, pero este no es acetil. ¿Esto cómo se llama? El acetil, ¿cuántos carbonos debe de tener? 3. ¿Acetil tiene 3 carbonos? ¿Y entonces el propionil cuántos tiene? Perdón, 2. Tiene 2 carbonos. Ok, ¿quién reacciona con quién? ¿Aquí ves 2 carbonos? ¿Aquí ves que haya 2 carbonos? No, solo tiene uno. No tiene ninguno. Se llama coenzima A. Aquí, ¿quién reacciona con quién? Le decía el alfaceto glutarato con el acetil-CoA a expensas del GTP. A ver, otra vez, ¿qué te estoy diciendo? ¿Este es un acetil? ¿Hay 2 carbonos aquí? No, no hay ninguno. ¿Cómo se llama esta estructura entonces? Coenzima. Coenzima A, ¿con quién reacciona? Con el azufre. A ver, esta coenzima A, ¿con quién reacciona? Con el succinato. Con el succinato, a expensas de la energía de GTP. Y entonces, ¿qué nos va a dar? Succinil, coenzima A. Mariana Ortiz, ¿cómo se llama esa enzima? Podría ser ahora sí una sintetasa, porque ahora sí. ¿Sintetasa de quién? De succinato. ¿De succinato? ¿Quién reaccionó con quién? De la coenzima. A ver, otra vez. ¿Quiénes son los reactivos? ¿Quiénes son los reactivos para poder generar succinil coenzima A? ¿Quiénes son los reactivos? El succinato y la coenzima. ¿Quién es el producto? El succinato coenzima A. Succinil coenzima A. Para la síntesis, ¿quién es el nombre que se le asigna? ¿El nombre de quién? Del producto. ¿Quién es el producto aquí? Succinil coenzima A. ¿Cómo se llama la enzima? Es una sintetasa de succinil coenzima A. Sintetasa de succinil coenzima A. Ahora sí. Sintetasa de succinil coenzima A. Siguiente. Tengo succinato. Dana, ¿me puedes decir cómo se llama la enzima que va de succinato a fumarato? ¿Qué observas ahí? Pues dice que hay una deshidrogenación. Se libera FDH, entonces sería una dehidrogenasa.
de succinato. Deshidrogenasa de quién? Deshidrogenasa de succinato. Ajá, dímelo al revés, de fumarato a succinato. Hidrogenasa de succinato. Digo, de fumarato. Ajá, o reductasa. ¿De quién? De fumarato. De fumarato. Ok. Aldo, dime cómo se llama esta enzima de fumarato a malato. ¿Qué observas ahí que sucede? Hay una hidratación. ¿Cómo se llama? Es una hidrolasa de fumarato. Me estás diciendo que hay una hidratación, ¿por qué le llamas hidrolasa? Digo, perdón. Es hidrolasa. ¿Por qué si me dices que es una hidratación, me dices que se llama hidrolasa? Hidratasa, perdón. ¿De quién? De fumarato. ¿Ok? ¿Y de malato cómo se llamaría? Sería deshidratasa. ¿De quién? De malato. Ok. Hidrolasa es que rompe. Sí. Ahí. ¿Ves que rompe? No, es que me pongo nervioso. Juan Eduardo, dime la siguiente enzima. De malato a oxaloacetato, ¿qué observas? ¿Que pierde un hidrógeno? Ok, ¿cómo se llama la enzima? Deshidrogenasa de malato. Deshidrogenasa de malato. Dímelo al revés. De oxalato a malato. Ajá. Hidrogenasa de oxalato. Ajá. Hidrogenasa de oxalato. Oxaloacetato, hidrogenasa. O, ¿cuál sería el otro nombre? Reductasa de oxalacetato. Reductasa de oxaloacetato. Ok. Entonces, aquí está el nombre de las enzimas. Díganme si lo llamaron bien. Citrato sintasa. Una deshidratasa de citrato. Aquí le llaman aconitasa porque cuando entra agua, cuando son hidrataciones, se le puede llamar el nombre del sustrato, nada más con la terminación, las 3 últimas letras se le quitan y se le pone asa, cuando es hidratación. Entonces, si yo la veo de aquí para acá, se llamaría conitasa, de aquí para acá entra agua y se llamaría conitasa. Isocitrato de deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, succinilcoenzima sintetasa, y entonces ustedes pueden ver, ustedes asignaron ya el nombre de las enzimas. Ok. ¿Qué cosa tenemos en el ciclo de Krebs? Partimos de piruvato, se descarboxila y genera acetilcoenzima A. Piruvato se carboxila y genera oxaloacetato. ¿Cuáles son los productos finales del ciclo de Krebs? 3 NADH, un FDH y un GTP. El ciclo de Krebs tiene algo muy interesante. El ciclo de Krebs es llamado un ciclo anaplerótico. ¿Qué significa eso? Es un ciclo que se conectan diferentes vías metabólicas. Entonces, la importancia del ciclo de Krebs, además de muchas otras cosas, es que es un ciclo anaplerótico. ¿Cuáles son las vías metabólicas que están, antes de pasar a eso, por quién es regulado el ciclo de Krebs? ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? Generar poder reductor y generar energía. Entonces les dice que si hay mucho ATP, mucho NADH, separa también el ciclo de Krebs, igual que la glucólisis. Mucho ATP, mucho NADH, separa el ciclo de Krebs, ¿ok? Si hay mucho ADP, ¿qué entiende la célula? Que necesita energía y hay que hacer. Entonces les dice aquí que ¿cómo se activa? Se activa por ADP. Se activa porque hay muchas coenzimas oxidadas. Entonces, de manera general es muchas coenzimas oxidadas lo activan. Muchas coenzimas reducidas lo inhiben. ¿Ok? Y es la manera de poder bloquear el ciclo de Krebs, lo mismo que la glucólisis. Mucho NADH, mucho ATP, hay que disminuir el ciclo. ¿Está claro hasta ahí? Mucho ATP, ¿sí? ¿Dudas? No, ninguna. Ok, siguiente. Entonces, ya está claro esta parte, cómo se lleva a cabo la regulación. Y entonces, les decía yo que es una vía anaplerótica. ¿Con qué está conectada? Está conectada con la síntesis de aminoácidos, con la síntesis de nucleótidos, con la síntesis de grupos hemos. Otra vez. ¿Por qué es una vía anaplerótica? Es una vía anaplerótica porque está conectada con diferentes vías metabólicas. Dentro de las diferentes vías metabólicas está la síntesis de aminoácidos, síntesis de nucleótidos. ¿Ok? Síntesis de aminoácidos y síntesis de nucleótidos.
¿El citrato para qué sirve? Para síntesis de ácidos grasos y síntesis de esteroles como el colesterol. El citrato sirve para la síntesis de ácidos grasos y síntesis de colesterol. Alfa-cetoglutarato para la síntesis de aminoácidos. El succinil coenzima A para la síntesis de grupos hemos. El malato, de manera importante, el malato es un metabolito importantísimo. Bueno, aquí no está marcado, está marcado a partir de oxalacetato. Lo que pasa que malato es el que sale de la mitocondria, sale y se convierte en oxalacetato acá en el citosol. El oxalacetato es el precursor de glucosa. Muchos de los aminoácidos se degradan y generan metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs para llegar a malato. Una vez que llegan a malato, se sale de la mitocondria y en el citosol, el malato acuérdense que oxaloacetato no es permeable a la membrana interna mitocondrial, no se puede salir. Todos estos metabolitos llegan a malato, por ejemplo, glutamato, se degrada y su esqueleto hidrocarbonado es alfa-cetoglutarato. Glutamina se degrada, genera glutamato y luego alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato llega a malato, malato se sale de la mitocondria, genera oxalacetato y es el precursor de glucosa. Entonces, ¿para qué sirve? El ciclo de Krebs no solamente sirve para generar energía, también es una vía metabólica sumamente importante para la síntesis de otros compuestos como cuáles, como aminoácidos, ácidos grasos, aminoácidos, ácidos grasos, aminoácidos, ácidos grasos, esteroles, y síntesis de bases púricas y grupos hemos. Ok. ¿Qué hacemos con el poder reductor generado en el ciclo de Krebs? Lo vamos a llevar a la cadena transportadora de electrones. ¿Qué necesitamos? ¿En dónde está la cadena transportadora de electrones? En la membrana interna mitocondrial. La cadena transportadora de electrones está formada de varios complejos proteicos. Aquí se pueden observar complejo 1, 2, 3, 4 y el complejo 5. Que el complejo 5 más bien pertenece a la fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria está insertada en la membrana interna mitocondrial y está formada de varios complejos proteicos. Existen dos moléculas que son capaces de poderse mover a través de la membrana. Son transportadoras de electrones también. ¿Quiénes son esas moléculas que se pueden mover para poder entregar electrones? Coenzima Q y citocromo C. ¿De qué están compuestos los complejos? Les dice que el primer complejo se llama NADH, ubiquinona, oxidorreductasa, y tiene alrededor de 42 o 43 unidades, o sea, 42 o 43 polímeros de proteínas, ¿sí? El siguiente complejo, succinato, ubiquinona, oxidorreductasa, el complejo 2, tiene 4 subunidades, el 3, 2 subunidades, y el 4, 2 subunidades de proteínas. Citocromo C oxidasa, la otra se llama ubiquinol, citocromo C oxidorreductasa. ¿En dónde están estos complejos? Están en la membrana interna mitocondrial y forman parte de la cadena respiratoria. El NADH, cuando llega a la cadena respiratoria, entrega sus hidrógenos, pero antes de entregar sus hidrógenos, el hidrógeno se descompone y solamente entrega electrones y los protones los suelta a la matriz mitocondrial. Es importante recordar, lo que transporta la cadena respiratoria no son los hidrógenos, transporta electrones. El NADH llega, entrega sus hidrógenos y esos hidrógenos se descomponen. Aquí entregan sus electrones en la cadena respiratoria y los protones los suelta al citosol. ¿Dudas hasta aquí? Los va a soltar al citosol. ¿Dudas? Ok. Este complejo y el complejo FADH entrega sus electrones al complejo 2. NADH entrega sus electrones al complejo 1 y FADH entrega sus electrones al complejo 2. ¿Ok? Fíjense bien, al entregar sus electrones, aquí está muy claro, entrega sus electrones y entonces, ¿qué sucede? Estos electrones se lo entregan a una proteína que tiene un centro con esta coenzima, FMNE. Esta proteína entrega sus electrones a otra proteína que tiene un centro fierro y azufre y así se van. O sea, acuérdense que esta complejo 1 tiene una serie de proteínas. Al final,
Estos electrones se van a entregar a lo que sería la coenzima Q, que es la que se va a poder mover en la membrana interna mitocondrial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? Complejo 1, NADH entrega sus electrones, los transporta a través de sus proteínas internas y se los entrega a la coenzima Q. La coenzima Q se mueve a lo largo de la membrana interna mitocondrial y entrega sus electrones al complejo 3. El complejo 3 se los entrega al citocromo C y el citocromo C al complejo 4. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta aquí? Complejo 1 a la coenzima Q. Coenzima Q al complejo 3. 3 al citocromo C y citocromo C al 4. ¿Y quién es el último aceptor de electrones de esta cadena respiratoria? El oxígeno. Cuando el oxígeno recibe sus electrones con protones de la matriz mitocondrial, genera agua. ¿Quién es el último aceptor de electrones de la cadena respiratoria? El oxígeno. ¿Quién es el producto final de la cadena respiratoria? Una molécula de agua. Entonces la pregunta es, ¿para qué hicimos la cadena respiratoria? No es la función formar agua. Estos complejos, ¿qué características tienen? El complejo 1 tiene un potencial de óxido-reducción muy alto, un potencial muy negativo de óxido-reducción. Acuérdense que entre más negativo esté el potencial de óxido-reducción, mayor capacidad de aceptar y transferir electrones tiene. A medida que vamos avanzando en la cadena respiratoria, si ustedes pueden observar, va decayendo el potencial de óxido-reducción. ¿Y qué significa esto? Este tiene mucha capacidad de aceptar electrones, pero el oxígeno tiene la menor capacidad de aceptar electrones. Esa diferencia de potencial entre un complejo y el otro hace que la diferencia de potencial se convierta en energía para poder lanzar protones al espacio intermembranal de la mitocondria. Esa diferencia de potencial de óxido-reducción se convierte en energía para poder lanzar los protones al espacio intermembranal de la mitocondria. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué va a suceder? ¿Quién lanza protones o por qué hay diferencias? Nada más hay diferencias entre el complejo 1 y el complejo 3. ¿Cuántos protones lanza el complejo 1? 4. El complejo 3 lanza 4 y el complejo 4 lanza 2. ¿De qué depende por qué lanza 4, 4 y 2? Por las diferencias de potencial. Este tiene menos diferencia de potencial, por lo tanto nada más lanza 2. ¿Dudas hasta aquí? ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, está bien. Ok. ¿Qué vamos a crear? Un gradiente electroquímico. Y hasta ahí le dejamos, jóvenes, por favor. Hasta ahí dejamos, por favor.